Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new wig, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no grind, I'm stand by the Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter o Fullmetal Alchemist. Pertenecen a J.K. Rowling y Hiromu Arakawa respectivamente. Capítulo 5, Cebo y cambio. Edward se despertó temprano a la mañana siguiente en su habitación ridículamente cara. La habitación estaba decorada con ricos colores rojos y dorados, lo que hizo que Ed se preguntara si lo habían hecho solo para él o si solo estaba relacionado con el tema de uno de los grupos escolares. Cuando entró por primera vez en la habitación, se había burlado de la elaborada configuración y la cama con dosel de 4 postes, pero ahora que tenía la oportunidad de disfrutar de la cama enorme y acogedora, estaba eufórico con la habitación que le habían dado. Se había acostumbrado a dormir en los trenes, al aire libre e incluso en un pequeño hotel si tenía suerte, pero nunca en su vida había dormido en una cama más cómoda que la monstruosidad en la que estaba acostado. Si no fuera por años de salir antes de que saliera el sol, es posible que no se haya despertado en absoluto, pero la vida militar tiene una forma de programarlo. Se levantó de la cama y se preparó para el día siguiente. Decidió renunciar a su abrigo rojo como un medio para atravesar los pasillos sin sobresalir demasiado. Sus atuendos negros preferidos se mezclarían más fácilmente con el mar de túnicas negras que usaban los estudiantes. McGonagall pudo haber querido que se mezclara mejor, pero estaría maldito si fuera un vestido. Le había tomado mucho tiempo a sus superiores encariñarse con su uniforme militar y al menos tenía pantalones. No, se vestiría con ropa bonita para un hombre. Agarró sus botas del lado de la puerta barra trasera de un retrato, un hecho que aún encontraba un poco extraño, y se sentó frente a una chimenea rugiente. Suspiró por el calor de las llamas mientras se ponía las botas. No era que fuera un bebé helado, ni que hiciera mucho frío, pero el clima, solo había una palabra para eso, miserable. Todavía no era demasiado tarde en el año, pero el frío del otoño se filtraba en las mañanas. Agregue eso a la atmósfera muy húmeda y tendrá una combinación muy dolorosa para los usuarios de Automail. Le dolían los puertos cada mañana que caminaba por los pasillos del castillo en las primeras horas, pero no estaba dispuesto a perder tiempo en su día para evitar un poco de dolor. Si había algo que podía manejar, era el dolor. Sin embargo, fue una molestia desafortunada. Listo para presentarlo a sus alumnos y compañeros del personal, tomó un libro de una mesa pequeña y abrió la puerta del retrato. Actualmente estaba leyendo un libro sobre teoría mágica avanzada y estaba haciendo todo lo posible para hacer conexiones entre la visión del autor sobre cómo funcionaba la magia y una forma de aplicarla junto con la alquimia. Este breve tiempo antes del comienzo de las clases sería su única oportunidad real de estudiar sobre su propio tema hasta el final del día. Dumbledore le había informado del gran volumen de solicitantes de alquimia a través de la lista de inscripción encantada, por lo que Edward tuvo un día completo de clases. Tan divertido como sería enseñar a todos los niños mocosos los conceptos básicos de la alquimia, tenía cosas más importantes que quería hacer con su tiempo. Estos mocosos mimados mágicamente probablemente no serán capaces de comprender la teoría de la alquimia más simple de todos modos. Edward sonrió mientras pensaba en sus próximas clases. Le había dicho al director que haría algo para interesar a los estudiantes en unirse y lo había cumplido. Sin embargo, no había accedido a mantenerlos interesados. Su sonrisa se oscureció ligeramente ante ese pensamiento. No sabrán que los golpeó. Si su asistencia a clases no se reducía a la mitad al final de la semana, tendría que volver a evaluarse a sí mismo como oficial al mando. Abriendo el libro que llevaba en la página marcada, se sumergió en el texto y se dirigió al gran comedor. Cuando llegó allí, una rápida mirada alrededor de la habitación le dijo que, como de costumbre, él era una de las primeras personas aquí. De hecho, esa mujer rosada vestida de forma llamativa, parecida a un sapo, era la única otra allí. Dolores, ella es de la que Dumbledore me advirtió. Bueno, dado que voy a ahuyentar a mis estudiantes, también podría ganarme el sustento de otra manera.
Colocando una agradable sonrisa en su rostro, se dirigió al otro lado de la mesa de profesores y se sentó en su asiento asignado. El que está justo al lado de Umbridge. Colocando su libro sobre la mesa, volvió su sonrisa hacia ella y dijo, Guten Morgen. Y luego se sirvió una gran taza de café solo. La voz que salió de la boca de esa mujer era tan enfermizamente dulce que tuvo que contenerse para no vomitar, pero aún así siguió sonriendo mientras ella respondía. Porque sí, sí lo es. Luego desvió su atención y se concentró en su taza de té de la mañana. Dumbledore me informó sobre sus puntos de vista y tengo la sensación de que ya no le gusto por mi tema y mucho menos por la entrada de anoche. Abrió su libro y tomó un sorbo de su café mientras pensaba en una forma de iniciar una conversación. Uno que podría ponerlo en su lado bueno. Sin embargo, se salvó del problema porque la mujer rechoncha hizo un sonido repugnante como si se aclarara la garganta. Edward tuvo que forzar la sonrisa de nuevo en su rostro mientras desviaba su atención de su libro a Dolores. ¿Necesitas algo, Frau? En realidad, dijo con su voz de niña, me preguntaba qué tenía exactamente en mente para sus clases de hoy, profesor. Había un leve indicio de sarcasmo debajo de su voz fingida y entrecortada. Dejó el libro para mostrarle que tenía toda su atención antes de responderle con otra pregunta. Me temo que no estoy seguro de lo que quieres decir. ¿Podrías dar más detalles? Preguntó de vuelta con la misma dulzura. Menos mal que empecé a lidiar con situaciones políticas o quizás no pueda digerir el resto de esta conversación. Ella hizo un ligero ruido de risa. Bueno, después de esa pequeña exhibición de anoche, tengo la impresión de que tienes métodos de enseñanza muy poco ortodoxos. Eso, junto con el hecho de que tu materia nunca antes se había enseñado en Hogwarts, me preocupa. Por supuesto, solo estoy preocupado por su capacidad para hacer frente al entorno de clase adecuado y a gran escala de esta escuela. Terminó con una sonrisa. En otras palabras, me odias a mí y a mi nueva clase. Bueno, yo también puedo jugar al doble discurso, viejo sapo. Me conmueve que te preocupes de que yo esté en esta nueva escuela, pero te aseguro que la clase de alquimia estará muy bien estructurada. Espero que mi demostración de anoche no sea el motivo de tu preocupación. Él cuestionó. Era más bien, Ed le interrumpió. ¿Improvisado? Sí, no era lo que había planeado. Me disculpo si te molestó y déjame también disculparme por mi llegada tardía. Cierto poltergeist pensó que era divertido darme la vuelta en los niveles inferiores. Simplemente estaba escapando. Las criaturas intentan mantenerme perdido cuando llegué. Disculpa aceptada, puedo entender cómo las criaturas repugnantes pueden causar estragos en la vida de un mago o una bruja. Dijo antes de intentar dar un sorbo a su té con delicadeza, aunque sus dedos rechonchos llenos de feos anillos arrojaron el efecto delicado. Hubo un momento de silencio en el que Ed comenzó a recoger su libro, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de abrirlo porque Dolores comenzó a hablar de nuevo. Entonces, Elric. Ese es un nombre seguro interesante. No estoy familiarizado con él en ninguna de las familias de magos prominentes. ¿Acá quién eres y de dónde eres? Edward tradujo en su cabeza. ¿Smuggle? Ella continuó. Él rió. Es posible que no hayas oído hablar de eso porque soy alemán, quizás. Me advirtieron de su disgusto por la herencia mixta. No, estoy bastante familiarizado con los nombres prominentes en la comunidad mágica mundial y no creo haber oído hablar de tu apellido antes. Dado tu obvio talento, asumiría que eres de una familia astuta. Gracias por el cumplido. Reconoció. Lamento informarles que no sé mucho sobre la historia de mi familia. Sin embargo, mis padres eran gente visarosa, así que nunca pensé mucho en eso. En cuanto a mi talento, tuve un excelente tutor y mentor privado. La vio empezar a formular otra pregunta, pero se le adelantó. Y antes de que preguntes, no puedo decir quién me enseñó. Hice un juramento de secreto, pero te aseguro que son lo mejor de lo mejor. Probablemente pensará que desde que Dumbledore me contrató, fue Flamel quien me enseñó, que es exactamente lo que espero. Ya veo. Ella dijo con una voz ligeramente entrecortada. Bueno, ponerse del lado bueno de ella no va tan bien como esperaba, pero supongo que llevará tiempo. Mientras pueda evitar prenderle fuego accidentalmente o transmutarla en un sapo real hasta entonces, debería estar bien.
Él le dio otra sonrisa amistosa, mientras se amordazaba internamente, y trató de controlar algunos daños. Si todavía estás preocupado por mis habilidades, te invito a que vengas a ver mi clase cuando te plazca. Odiaba los juegos que uno tenía que jugar en la política y lidiar con el rango, pero ya estaba acostumbrado. Cuando estaba comenzando en el ejército, había luchado en cada paso del camino. Después de todo, el ejército era solo un medio para un fin. Pero cuando se dio cuenta de que sería la carrera de su vida, había comenzado a participar en lo necesario. Dolores le sonrió enfermizamente antes de responder. Oh, lo planearé. Me aseguraré de no decepcionarte entonces. Mientras los dos volvían a sus propias bebidas, Edward rodó los ojos discretamente. Viejo sapo tonto. Se puso de pie e hizo ademán de irse. Si me disculpa, todavía tengo algunos preparativos de última hora para la primera clase. Buena suerte hoy, Frau Umbridge. Decidió saltarse el desayuno para no tener más preguntas. Sin embargo, se llevó su café con él. Tenía razón, lo necesitaba después de todo. Harry, Ron y Hermione habían obtenido sus horarios de McGonagall en el desayuno y estaban complacidos de ver que su primera clase del trimestre sería Edwards. Si hubiera sido algo como historia de la magia, su día habría sido el peor lunes en la historia de los lunes en lo que a los chicos se refiere. Ya tenían Double Potions, Adivination y Double Dada con ese nuevo maestro del ministerio. Esta clase de alquimia fue su gracia salvadora. Si la presentación de Ed al comienzo de la fiesta del trimestre fue un indicador, su clase podría incluso rivalizar con la clase dada del profesor Lupin en el departamento de diversión. El aula de alquimia se había instalado en la esquina más alejada de la planta baja del castillo, pero dado lo grande que es Hogwarts, era un paseo relativamente corto en comparación con otras clases. Cuando llegaron, el trío encontró las puertas del salón de clases cerradas y un gran grupo de Slytherins y Gryffindors ya esperaban con más llegando. Harry pensó que era extraño que el salón de clases aún no se hubiera abierto. Como Edward no había estado en el gran comedor, supuso que el alquimista ya estaba en su salón de clases. Quizás durmió hasta tarde. A su lado, Ron hizo un sonido de disgusto. TCH, me imagino que teníamos que tener una buena clase con estos imbéciles. Dijo refiriéndose a los Slytherins. Siempre se las arreglan para arruinar algo bueno. Harry estuvo a punto de estar de acuerdo, pero las puertas comenzaron a abrirse y la charla de todos se calmó a favor de ver a la profesora rubia abrir la nueva clase. Harry y sus amigos esperaban ver al sonriente Edward de Grindelwald Place, pero en su lugar había un hombre de apariencia muy severa, pulido y pulido. Edward solo miró a su alrededor sin decir una palabra antes de retirarse a su salón de clases. Los estudiantes intercambiaron miradas inquisitivas, pero entraron en la habitación detrás de él. Lo que vieron cuando entraron fue completamente diferente de lo que esperaban. Con su exhibición llamativa, la mayoría de los estudiantes pensaron que tendría un aula brillantemente decorada llena de cosas maravillosas, pero por el contrario, esta sala era el epítome de lo aburrido. Desde el suelo hasta el techo había un material similar a la pizarra gris opaco. Edward se paró a la cabeza de la clase en el descanso del desfile, observando tranquilamente con una mirada en blanco mientras los estudiantes llenaban los escritorios. Una vez que todos estuvieron situados, se enderezó un poco y se alejó. Una vez más, los estudiantes se miraron interrogantes, pero decidieron no hablar hasta que conocieran un poco mejor a este extraño profesor. Recogiendo un trozo de tiza en la tabla de pie, Edward se dio la vuelta y finalmente habló. ¿Cuántos de ustedes son hijos de muggles? Él cuestionó y Hermione casi se atragantó con su propia saliva ante la brusquedad de la pregunta, mientras que Draco decidió que reírse disimuladamente era un mejor enfoque. No creo que eso sea apropiado, profesor Elric, se referirá a mí como profesor Elric, Fraulein Granger. Hermione se sonrojó profundamente por la reprimenda y la risita de Malfoy se convirtió en una carcajada. ¿Qué pasa, sangre sucia? Temo que te eche a causa de tus asquerosos padres. Bromeó. El trío estaba a punto de levantarse de sus asientos y comenzar a gritar, pero antes de que alguien tuviera la oportunidad de replicar, Edward habló con una voz severa y autoritaria. Cerrarás la boca en este instante, pequeño Slytherin. No permitiré que lances insultos en esta clase, solo yo tengo ese privilegio en voz alta.
Fijó a Draco con una mirada acerada a la que el rubio platino se sonrojó. Si vuelve a suceder, me llevaré los puntos de la casa. Por lo que me han dicho, esos son bastante importantes, ¿no? Algunos de los estudiantes asintieron mientras Draco se sentaba como si hubiera tragado algo amargo. Había estado seguro de que el nuevo profesor tendría un punto de vista Slytherin, con su chaqueta de serpiente en la fiesta y todo eso. Edward se volvió hacia Hermione. Entiendo su preocupación, pero les aseguro que no es por razones maliciosas. Ahora, una vez más, ¿cuántos de ustedes son hijos de muggles o tienen al menos un padre muggle? Lentamente, algunas manos de Gryffindor se levantaron, incluida la de Hermione. Harry estaba indeciso sobre el clima o no para rascarse la mano ya que fue rascado como muggle, así que hizo una especie de gesto con la mano a medio raspar a medio ocultar. Ante los pocos levantamientos de manos, Edward habló en un tono de desaprobación. Eso da vergüenza, dijo más para sí mismo. Y de los que tienen la mano levantada, ¿cuántos de ustedes han estudiado ciencias, más específicamente la tabla periódica? Algunas de las manos bajaron, sin incluir las manos de Hermione y Harry, de las cuales Harry subió un poco más. Puedes bajar las manos ahora, dijo mientras se cruzaba de brazos y se apoyaba en su escritorio. Aquellos de ustedes que no hayan estudiado ciencia muggle encontrarán esta clase muy desafiante, me temo. Ahora los susurros comenzaron y eso hizo que Edward frunciera el ceño. Callarse la boca. El ruido cesó de inmediato. Como estaba diciendo, sin conocimientos básicos en ciencia, tendrás que estudiar el doble de duro. La alquimia es ante todo una ciencia. Algunas manos se levantaron en el aire, pero él las ignoró a favor de volverse hacia la pizarra y dibujar un círculo con triángulos. No habrá necesidad de Vance en esta clase, terminó el dibujo y dejó la tiza antes de continuar. Esto, dijo mientras se daba la vuelta y señalaba el círculo perfectamente dibujado, es lo que usarás para concentrar tu poder en su lugar. Como dije, esta es una forma de usar magia si te encuentras sin tu varita. Este es un círculo de transmutación y es lo que necesitan para completar una reacción alquímica, o la magia sin varita. Estoy seguro de que todos vinieron aquí para aprender. Nuevamente la mano de Hermione se elevó en el aire. No hay preguntas hasta que haya terminado. Regañó levemente a nadie en particular. Ustedes, sin embargo, ni siquiera tocarán uno de estos durante bastante tiempo. Aquí fue a su escritorio y abrió un cajón, sacando una gran pila de papeles. Antes de que siquiera estés en voz alta para intentar una transmutación, necesitarás memorizar estos conceptos básicos. Su oración fue puntuada por el ruido sordo del grueso paquete en el escritorio de una mujer Slytherin. Algunos de los estudiantes incluso saltaron por el ruido. Después de que terminó de repartir la información del conocimiento científico básico a la clase, se paró al frente del salón. Se espera que memorices todo eso para tu próxima clase si deseas continuar con este curso. Además de eso, necesitarás mejorar tus habilidades de dibujo. Al final del año escolar se espera que dibujes un círculo perfecto para la transmutación o fracasarás. Mientras la gravedad de sus palabras se fijaba en los rostros de algunos de los estudiantes, incluido el de Ron, palidecía. Tus otros maestros me han notificado que, dado que estás en quinto año, tienes exámenes llamados Soul, pero no esperes que sea fácil contigo solo porque Alchemy no tiene uno de estos. Esta clase equivaldrá a agotadoras horas de estudio. Y practica, así que acéptalo o déjalo. Si no pones el 100% en esta clase, podrías poner en peligro tu vida o la de tus compañeros y lo tomaré como un insulto personal. De hecho, sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras inspeccionaba la habitación. Si no ves esto como tu clase más importante, lo tomaré como un gran dedo medio que me apunta directamente. Les dio un momento para asimilar lo que dijo antes de continuar con la parte de preguntas y respuestas de su clase. Entonces, ahora que tiene una comprensión básica de lo que espero, ¿hay alguna pregunta? Varias manos se levantaron, pero decidió dejar que el rubio Slytherin intentara redimirse. Ja, tú, rubia. Draco Malfoy. Corrigió en un tono sarcástico. Adelante. ¿Cómo puede ser tan peligroso algo que proviene de los estudios muggles? Preguntó con una sonrisa satisfecha.
Un par de chicos más grandes le enviaron sus propias sonrisas de aprobación y eso irritó a Ed. Por primera vez desde que comenzó la clase, Edward hizo una expresión facial que no era seria. Él sonrió. Con un aplauso de sus manos, golpeó el suelo. Ni un segundo después, una lanza de roca grande y bastante puntiaguda salió disparada del suelo y dejó de elevarse a centímetros de la cabeza de Malfoy. Caminando tranquilamente hacia el chico ligeramente tembloroso, Edward dijo: «Hay muchas formas en que puede ser peligroso. Nunca debes subestimar las cosas debido a sus orígenes». Edward devolvió la piedra al suelo y comenzó a caminar de regreso al frente de la habitación. Malfoy se puso rojo por la vergüenza y la ira. Se levantó y gritó: «Pensé que necesitabas un círculo para usar esta estúpida magia mugle. ¿Por qué no lo necesitas? ¿Por qué nos tomas, un montón de imbéciles?» «Siéntese, Malfoy». Siseó en un tono letal que hizo que Draco obedeciera antes de saber lo que estaba haciendo. Cuando Ed se instaló de nuevo al frente de la clase, abordó la pregunta, aunque es posible que los estudiantes no se den cuenta por un momento. En la alquimia, no se puede ganar nada sin dar primero algo a cambio. Para obtener, se debe perder algo de igual valor. Esa es la primera ley de la alquimia del intercambio equivalente. Tal vez sea el precio por no tener vanidad, pero por la razón que sea. Esta es la verdad. Miró directamente a Malfoy. Antes de que pueda responder a su pregunta, Malfoy debe comprender que hay ciertas reglas que rigen la alquimia que son diferentes de las reglas que rigen su magia diaria. Hay ciertos tabúes que deben observarse y respetarse. Ruego que nunca los rompa. Se desabrochó el chaleco y lo dejó sobre su escritorio mientras hablaba. Esta acción hizo que los ojos de varias chicas se agrandaran bastante. Antes de mostrarte esto, ten en cuenta que te dije que la alquimia es peligrosa. Empezó a desabotonar su camisa blanca hasta la mitad y algunas de las chicas quedaron boquiabiertas. Además, como dije antes, la alquimia tiene una regla de intercambio equivalente. El rostro de Hermione palideció cuando se dio cuenta de dónde iba esto. No se puede ganar algo sin renunciar a algo de igual valor. Ella soltó sin pensar. Sus heridas se las hizo a sí mismo. Muy bien hablado, Fraulein. Dijo asintiendo en su dirección antes de continuar su discurso a la clase. Si olvida observar estas reglas o tabúes, las consecuencias pueden ser más de lo que está dispuesto a pagar. Tiró de su camisa medio abierta hacia un lado, revelando los comienzos de su automail, así como las espantosas cicatrices a su alrededor. Su voz resonó fría y dura en el aula de piedra desnuda, helando la sangre de los estudiantes. Si quieres obtener mi habilidad especial, hay un gran precio a pagar. Se subió la pernera del pantalón más allá de la bota para que vieran el metal. Hecho esto, comenzó a arreglarse. La razón por la que comparto esto contigo es con la esperanza de que no te tomes las leyes de la alquimia tan a la ligera como yo lo hice en mi juventud. Para que no cometas los mismos errores que yo. Terminó de abotonarse el chaleco antes de continuar. Si alguna vez atrapo a uno de ustedes intentando romper una de las reglas que les enseño, les ahorraré el problema y personalmente les romperé el cuello. Ahora, ¿hay más preguntas sobre el asunto? Sus ojos brillaron hacia Malfoy, pero el chico no hizo más movimientos para preguntar nada. Bueno. Miró a todos los demás. ¿Algo más? Podrías oír caer un alfiler en el silencio. Ed estaba haciendo un baile de la victoria en su propia mente. Me sorprendería si alguno de ellos se presentara en mi próxima clase. Ya veo, fue y se sentó detrás de su escritorio. Voy a despedirlos a todos temprano hoy, pero antes de hacerlo, tengo una cosa más que agregar. Tengo la sensación de que esta clase es más de lo que muchos de ustedes esperaban, así que les daré este indulto. Piensa que estás por encima de tu cabeza o sientes que no quieres hacer el esfuerzo, los miró a todos. No te molestes en volver. No se te reprochará si abandonas esta clase, pero no disfruto que me hagan perder el tiempo, eso es todo. Estás despedido. Dicho esto, sacó su libro, junto con la pluma y el pergamino, y comenzó a garabatear algo. La clase recogió sus cosas y muy silenciosamente salió del salón. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Ron fue el primero en expresar su opinión sobre Edward y su clase. Es un maldito loco. Dijo un poco fuerte.
Luego miró por encima del hombro como si Edward fuera a salir del suelo para apuñalarlo por su insubordinación. Seguro de que este no era el caso, continuó. Quiero decir, pensé que Snape era malo, pero ¿qué diablos fue eso? Sé lo que quieres decir. Actúa como si fuera bipolar o algo así. Agregó Harry. ¿Vi qué? Preguntó Ron. Es un trastorno mental. Llegó la voz exasperada de Hermione. Y no puedo creer que ustedes dos. Ella lo regañó. Burlándote de él de esa manera, y después de que te defendiera ante Harry. Oh, vamos, Hermione. Incluso tú tienes que admitir que hay algo que no está bien en ese chico. No puedes ir a defenderlo solo porque estás enamorada de él. Ron dijo con ligereza. Hermione se detuvo en seco. No estoy enamorada de él. Ella rugió, causando que algunos estudiantes que pasaban por el pasillo se rieran y salieran corriendo. Mira, dijo para calmarse a sí misma, todo lo que digo es que no lo culpo por cómo trata su área de especialización. Si alguien de su habilidad puede resultar tan gravemente herido por eso, entonces es natural que quiera para ahuyentar a los holgazanes. Entonces, supongo que vas a seguir asistiendo, preguntó Harry. Por supuesto. ¿Por qué no lo haría? Se les dio una mirada sospechosa. Y tú también lo estarás, ¿verdad? Los chicos se miraron con cautela. Tienes que estar bromeando. Harry, ¿alguna vez has considerado por qué Dumbledore lo nombró para tal posición cuando el ministerio obviamente está tratando de causar problemas aquí? Un par de miradas en blanco respondieron a su pregunta. Por llorar, ella suspiró. Tal vez él piensa que puede enseñarnos algo invaluable para usar cuando, bajó la voz, ¿sabes quién decide hacer su movimiento? Creo que estás leyendo demasiado. Dijo Ron. Lo dudo, pero piensa y haz lo que quieras. Ella resopló. Por mi parte, voy a seguir yendo a la clase de alquimia y si ustedes dos no lo hacen, entonces son ustedes los locos. Se fue sola para usar su tiempo libre extra para estudiar. Ron miró a Harry. Bueno, ella puede ser capaz de manejar un estudio extra duro además de los timos, pero ¿qué pasa con nosotros? Si son tan malos como todos dicen, entonces no sé si lo lograremos con el trabajo extra. Harry le dio vueltas en la cabeza por un momento. Bueno, sería más fácil para mí debido a mi educación escolar normal, pero Ron realmente podría tener dificultades. Diablos, sé sobre la tabla periódica y todo eso y me temo que podría tener problemas después de ese discurso. Él suspiró. Supongo que lo tomaré también. Quiero decir, Hermione podría tener razón sobre aprender algo importante para el futuro. Ron parecía como si a Harry le hubiera brotado otra cabeza. ¿En serio? Sí, le dio a Ron una mirada de disculpa. Pero no sientas que tienes que quedarte en esto si no quieres. Quiero decir, con los deberes de prefecto y los timos. Es solo que la ciencia de la que Ed estaba hablando era lo suficientemente difícil de entender por sí misma, así que alguien que nunca ha aprendido nada de eso antes, se desvaneció. Simplemente tenía razón en que era difícil para las personas no educadas por muggles lidiar con ese tipo de cosas. Por favor, no lo tomes a mal. Ron se quedó en silencio por un momento mientras comenzaban a caminar de nuevo, pero después de un momento dijo, entonces, ¿no te enojarías conmigo si no tomo su clase? ¿Qué? No. Por supuesto que no. Tropezó con sus palabras, esperando una reacción completamente diferente. Ron dejó escapar un suspiro de alivio. Bien, porque no sé si podría sobrevivir a esa clase. Puede ser bastante aterrador, ¿no es así? Sí, Harry se rió suavemente, aturdió a tu madre y la hizo callar, ¿recuerdas? Sí, sonrió Ron. Él tiene esa única gracia salvadora.